Dios es grande y maravilloso. Gracias. Él tiene grandes cosas para nosotros cada día. Agradezco a todos su amor por un servidor manifestado a través de palabras, a través de acciones. El día jueves partió mi hermana de una forma inesperada y bueno, tuvimos que salir a DF. Y bueno, Dios nos consuela y al mismo tiempo nos hace instrumentos para consuelo para otros, ¿verdad? Pudimos compartirles, a pesar de que han sido reacios para recibir la palabra, pero pudimos otra vez volverles a compartir. La misma agencia manda a un sacerdote y bueno, pues lo recibieron y después de ello se acercaron mis hermanos y me dijeron: hermanos, queremos escuchar palabra de Dios. Y de esta manera pudimos compartirles. La gente respetó, se acercó y bueno, no es por nada, pero hubo más gente la que se detuvo cuando estuvimos compartiendo que la que estuvo cuando estuvo el sacerdote, perdón la redundancia, y pudieron escuchar este mensaje de paz, ¿verdad? Yo quiero preguntarle a usted, hermano, ¿qué palabras, qué hay dentro de usted cuando hay una tormenta? ¿Hay amor? ¿Hay paz? ¿Hay alegría y gozo? ¿Qué hay dentro de su corazón? Porque lo que hay dentro de su corazón es lo que va a ser expresado. No podemos buscar paz en su corazón cuando usted no la ha recibido. No podemos encontrar amor en su corazón porque usted no lo ha recibido. Pero ¿cómo se recibe? ¿Cómo se recibe? Pues es a través de la Escritura. La palabra profética todo el tiempo está tratando de entrar a su corazón, de llegar a lo más profundo, pero de ninguna manera va a ser en contra de su voluntad. Usted hará los ajustes, los cambios, para que esa palabra se quede en usted anclada y cuando venga la necesidad, usted no tenga que esperar que esa palabra venga de afuera, porque estará dentro de usted y usted la sacará y la expondrá. Y de esta manera podemos mirar que el hombre espiritual tiene todo lo que Dios está dando: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Todo eso se va acumulando cada vez que usted escucha la palabra de Dios, el mensaje de Dios, y cuando usted decide creerlo, esa palabra se queda en su corazón, y cuando usted necesita exponer esa palabra, usted no la busca afuera, usted la busca dentro, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, está en tu boca y está en tu corazón. Esa es la palabra de fe que vamos a hablar, lo que está dentro de ti. Eso es fe. Lo que tú vives, eso es fe. Lo que tú has recibido, eso es fe. Y podemos transmitirlo porque es parte de lo que vamos a hablar. El aspecto profético nos va enseñando a exponer la palabra de una forma, vamos a llamarle, revelada, aunque toda la palabra ha sido revelada, está escrita. Sin embargo, parece que estuviera iluminada y llegara de una forma especial a nuestro corazón, provocándonos, es decir, nos inspira. Y al inspirarnos, esa palabra se convierte en más que solo letra en la palabra de Dios. Hermano, pero toda la Biblia es la palabra de Dios, sí, pero llega a la carne y tiene que llegar al espíritu. La palabra de Dios parte el alma y el espíritu, disiembra las intenciones del corazón, ¿verdad?, para encontrar lo oculto de tu vida. Y es ahí como miramos que la palabra de Dios viene transformando nuestra vida. Quizá las cosas afuera no van a cambiar, pero va a cambiar tu espíritu en relación a todo lo demás. Ya no importa lo que suceda, tu corazón tiene paz. Ya no importa lo que acontezca, tú tienes amor, aunque todo el mundo odie. Ya no importa lo que acontezca allá afuera, porque tú eres diferente, estás lleno de gozo, de conformidad, cualesquiera que sea tu situación. Y esta es la palabra de Dios que va transformando tu vida, te va cambiando. Y la palabra profética aquí tiene mucho que ver con todo
con todo lo que recibimos, ¿verdad? Quiero introducirte otra vez al libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19, para recordarte qué es lo que estamos hablando, y ahorita vamos en el punto número 3 de profetas y profecía. Y dice así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que les fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Tiempos de la restauración. La restauración va a ser un aspecto bien importante. Es uno de nuestros aspectos que tenemos como lema: restauración, sanidad y liberación. Esto ha sido nuestro tema y es parte de nuestra iglesia, hablando todo el tiempo acerca de ello. Así que el aspecto profético va a ser maravilloso. Cómo lo vamos a ir entendiendo, cómo lo vamos a ir compartiendo. Dios entrega la ley por boca de Moisés. Deuteronomio 30, versículo 1, solo para recordarte, dice: sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de las naciones a donde hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz, conforme a lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Recuerda una cosa, que Dios acepta, que Dios respeta tu voluntad, y si tú decides apartarte, está bien, ¿verdad? Está bien por tu decisión, malo porque te vas a apartar de Dios. Pero Él lo va a respetar siempre, dice. Pero cuando tú quieras venir a la libertad, regresa, escucha, porque Él quiere que tú entres en el proceso de arrepentimiento y la conversión. ¿Por qué la conversión es tan necesaria? Porque seguramente Dios no va a llevar a una persona pervertida a su magnánima paz. No la va a llevar a una persona perversa. No la va a llevar. No va a llevar a esa morada de gloria a alguien que no ha cambiado en sus pensamientos, aunque por fuera se detenga. Entonces es toda una conversión. El hombre se convierte por lo que piensa, y lo que piensa se convierte en su vida, y viene una transformación. Esa es la razón por la cual usted seguramente ha dejado su casa, sus comodidades, y está aquí hoy. ¿Por qué? Porque va en ese proceso de conversión. Habrá personas que no les es tan importante y dicen: no, a mí no me interesa. A mí me interesa hoy el estar bien. Podemos entender que de la iglesia, salieron de la iglesia porque no eran de la iglesia, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y se salieron de nosotros para manifestarse que no pertenecían a nosotros. Valga a la redundancia y cómo se maneja. Pero es una cuestión muy especial. Salen de la iglesia porque no pertenecen. Para ellos les importa el mundo, el aplauso del mundo, la riqueza del mundo, y el aspecto espiritual, pues no. A ellos les importa lo efímero, lo temporal, lo eterno no. Pero a usted seguramente le ha importado lo eterno. Y era una de las cuestiones que yo manifestaba en esa plática que tuve en el sepelio de mi hermana, fue acerca de la manera como vemos las cosas de una forma temporal, y no ponemos nuestros ojos en lo eterno. La iglesia también tiene ese impulso de buscar las cosas temporales. Hoy quiero la bendición, y después tienes la bendición, ¿y para qué la querías? Para irte de la iglesia. ¿Cuántas veces hemos orado por personas, por sus negocios, por sus establecimientos, por sus carreras, pero ya no están? Quiere decir que solamente buscaban el estar en paz consigo mismos. Y una vez que adquirieron su milagro, su fe, ya no están. Para ellos les interesaba lo temporal, no lo eterno. Seguramente a usted le interesa lo eterno, así que el mensaje es este: arrepiéntanse. Cambien su mentalidad, la mentalidad de esta tierra hacia arriba. A donde vamos es la eternidad, y aquí jugamos y vivimos
de acuerdo a los apetitos de la carne, ¿verdad? La carne es muy engañosa, no se cansa de ver, nuestros ojos no se cansan de escuchar, y nuestro cerebro, que es parte de nuestro corazón, dice que es engañoso y perverso, es decir, nos engañamos y nos pervertimos, ¿verdad? Pervertimos la verdad de Dios. Es que vino alguien y nos dijo, oye, fíjate que tu vecina, y si nosotros aceptamos la basura de nuestro hermano, ahora la basura de ellos es nuestra, y nosotros también tenemos problema con nuestro vecino. ¿Qué sucede? Se pervirtió tu corazón, perverso, más que todas las cosas. Hebreos 4:12. Veamos un poquito más. Es solamente la introducción, hermano. Y aquí habla acerca de la palabra. Dice la Escritura, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Si una espada puede partir de la mitad, la palabra de Dios separa el alma y el espíritu, que son las cosas más grandes que tú tienes. El diablo quiere comprar tu alma, te ofrece el mundo, así como se lo fue a ofrecer a nuestro Señor Jesús. Le ofrecía el reino, le ofrecía las riquezas, le ofrecía el poder y autoridad de ciertas cosas para alejarlo. El Señor le dijo, adorarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Él sabía, y son las mismas palabras con las cuales la iglesia está siendo tentada, son la misma tentación que llega. No vayas a la iglesia, mejor quédate en casa. No vayas a la iglesia, mejor vete a ganar algo más de dinero. No vayas a la iglesia, mejor busca un puesto político. No vayas a la iglesia, mejor quédate. Y vemos que el hombre, conforme a la palabra de Dios en los tiempos peligrosos, hombres amadores de sí mismos, solamente se importan así. Vemos aquí cómo la palabra de Dios va a discernir lo verdadero y lo eterno, ¿verdad? Parte el alma y el espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones. Pensamientos e intenciones. Pensamientos son volátiles, tienes muchos, y intenciones son decisiones. ¿Qué intención tienes para escuchar la palabra de Dios? Bueno, te va a provocar una decisión, y la decisión es lo que va a cambiar tu vida. Encontramos a un alcohólico, una persona que dice, no puedo dejar de beber. Otra persona dice, no puedo dejar de fumar. Y están ambos batallando con ese evento, hasta que uno de ellos dice, pues yo ya decidí no fumar. En la tarde se le estaba antojando el vicio, en la noche se le está antojando el vicio, pero como tomó una decisión, dijo, voy a cambiar. ¿Y qué sucedió? Fue librado del vicio, porque tomó una decisión. Las personas, cuando toman decisiones, cambian, y estas decisiones siempre están impulsadas por la palabra de Dios. El aspecto profético aquí va a tener mucho que ver para los cambios. Vuelvo a leer, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, los separa, para que el alma que está pegada al mundo no engañe al espíritu, los separa. Y sigue diciendo, las coyunturas y los tuétanos también son separados, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. 2 cosas. Y vemos aquí cómo la palabra de Dios va a ejecutar todo esto. Y es importante que nosotros vayamos sabiendo la forma y la manera, ¿verdad? Veamos en Malaquías capítulo 4, versículo 6. Y esto es el último versículo del Antiguo Testamento, y después de ahí vendrá un silencio de muchos años, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, 700 años después de esto, que se cerró esta profecía. No volvió a haber profecía en muchos años, 400 y tantos años. No se vuelve a escuchar la palabra de Dios en un aspecto profético, se convierte en una rutina, en una religión, ¿verdad? Las sinagogas se levantan en todos lados, se habla la palabra de Dios, pero solamente en los recintos, hasta que el esperado de todas las naciones viene. Y dice aquí en el versículo 5, yo les envío al profeta Elías
antes que venga el día de Jehová grande y terrible, el día del juicio. Antes de ese día, el profeta vendrá. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esa palabra de sentencia que está poniendo el Espíritu Santo aquí habla acerca de nuestra rebeldía, de nuestra rebelión acerca de todas las cosas. Hoy miramos cómo los hijos se van distanciando completamente, ¿verdad? Para muchos padres de familia es importante que el hijo haga la tarea escolar. No importa que no tenga un tiempo devocional, no importa que no tenga un tiempo con la palabra de Dios, no importa que no venga a la iglesia. Y vemos entonces que los padres también tienen equivocado ese concepto, ¿verdad? A veces miramos cómo van creciendo nuestros hijos y se nos olvida que un día estos hijos que no recibieron una enseñanza de Dios van a decir: ¿por qué quieres que yo vaya a algo que tú nunca me enseñaste? Y viene entonces el dolor de los padres acerca de todo esto. La palabra profética entonces va a ser algo especial que vamos a tener siempre. Aquí aparece un hombre llamado Elías. Elías es el precursor. Y la palabra precursor es el que antecede, o el que anticipa, o el que anuncia. Y ese precursor de nombre Elías tuvo su revelación muchísimos años antes de Malaquías. Y él estaba hablando. Y la gente se preguntaba: ¿qué acaso va a resucitar? Y de aquí empezaron muchas personas a tener un concepto de la reencarnación. Pero el profeta lo que estaba hablando es que vendría un espíritu de Elías, el espíritu o el ministerio de Elías. Diga usted, el ministerio de Elías. ¿Otra vez? ¿En qué consiste este ministerio? Quiero decirle que, como su nombre lo dice, es precursor o antecede las cosas, anticipa lo que va a venir. El ministerio de Elías tiene esa reglamentación o esa forma. Así que es ahí donde yo me voy a ir. En Isaías capítulo 40 nos menciona de un antecesor, es decir, un precursor. El 41 dice: consuélese, consuélese, pueblo mío, dice vuestro Dios. Recuerda que el profeta tenía 3 áreas: una, exhortar, edificar y consolar. Y aquí está hablando esa palabra: consuélate, consuélate, pueblo mío, dice tu Dios. Habla el corazón de Jerusalén y díganle a voces, a gritos, que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y cierra en el versículo 3: la voz que clama en el desierto, preparen camino a Jehová, enderecen calzada en la soledad a nuestro Dios, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. El precursor prepara el camino del Mesías, y Jesús está pronto a venir a la tierra. Y hoy el ministerio de Elías está fungiendo, está hablando, está cambiando. Hoy el ministerio de Elías, el ministerio profético, está preparando a un pueblo para que se encuentre con su Dios. Está preparando a ese pueblo y le dice que todo valle, que está alzado, que se baje, y que todo, dice, y que todo collado que está abajo se suba. ¿Qué significa eso? Que hagas las cosas de humildad. No tienes lo que no has alcanzado por ti, lo que tienes te ha sido dado. Bájate, no seas orgulloso, que la vanagloria no llene tu corazón y tu vida. Bájate de ese pedestal. No tienes esa carrera porque tú la ganaste, la tienes porque Dios te la dio, y tienes lo que tienes porque Dios lo ha permitido para que administres. Pero si tú estás por abajo, si eres una persona acomplejada, si eres una persona que acusa al mundo, si eres una persona que todo el tiempo estás encerrada,
para que la tierra no sea herida de maldición. Hoy estamos aquí, tenemos que volver nuestro corazón hacia los padres de la iglesia, aquellos profetas que hablaron de la palabra de Dios, aquellos profetas que se levantaron a decirte arrepiéntete, porque todo el tiempo los profetas han dicho arrepiéntete. Todo profeta que se jacta de ser profeta habla de arrepentimiento y de conversión. En Malaquías, volvamos a regresar otra vez, capítulo 4, y vamos a ver en el versículo 4, el último libro, 4:4, y cómo antecede. Y dice aquí: acuérdense de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en ordenanzas y leyes para todo Israel. Te ha sido entregada la palabra de Dios. La palabra de Dios te ha sido entregada en todo el tiempo, pero no ha hecho aquello para lo cual. Dice que el pueblo caminaba y se le olvidaba. La gente tenía que ser muerta los sábados porque seguía abandonando la palabra de Dios, y venía el profeta y hablaba. Y eran sentenciados por su forma de vida. Y sabes, hermano, hoy miramos con desagrado cómo la iglesia también está repudiando su relación con Dios. ¿Qué está sucediendo? No hablo de aquí, hablo en un término genérico, en un término general. El hombre busca las iglesias para satisfacerse a sí mismo, busca las iglesias para sentirse bien, para que le aplaudan, y buscan ministerios en los cuales puedan decirle: Señor, te estoy sirviendo. La realidad es que buscan aplauso, que buscan fama, que buscan fortuna, que buscan su propia vida dentro de la iglesia, ¿verdad? Pero dice el Señor: en sus frutos, y por sus frutos los conocerás. Así que acuérdense de la ley. Yo envié al profeta Elías con su ministerio, con su predicación, enseñándole a la gente que se arrepienta y que se convierta. Y dice que la misión de él es hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos, que se una toda la iglesia, los padres de hoy, los padres de mañana y los hijos. ¿Por qué? Porque es lo único que puede entorpecer la maldición de la tierra. Es lo único que puede entorpecer que se desencadene el gran juicio hacia la tierra. Y es lo único que determina. El profeta Elías es el precursor, es el preparador, es el que va haciéndole, preparando a la gente un pueblo bien dispuesto. Lucas capítulo 1, versículo 17. Ahora vemos el ministerio profético en Juan, cómo desde que nace irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. No era el Elías, era un ministerio para hacer poner los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y ese es el ministerio de Elías, y ese es el ministerio de los últimos tiempos, y ese es el ministerio que hoy estamos despertando, y se está despertando en todo el mundo, porque el Espíritu Santo está hablando al corazón de los profetas. Arrepiéntete es la palabra, cambia tu manera de pensar. El mundo no te va a dar nada, te va a quitar la vida. La iglesia te va a preparar para la eternidad, pero tú sabrás qué vas a hacer. Marcos capítulo 1. El mundo está esperando la presencia de Elías, y Elías se está manifestando como un ministerio. Y dice la Escritura en Marcos 1:1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí que yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y vemos que hoy el ministerio profético está preparando el camino de Jesucristo en su regreso. Está preparando el camino de Dios en su manifestación a través del Hijo del Hombre. Y está preparando a la iglesia para esa pronta venida. Pero como han sucedido tantos años, la iglesia hoy todavía presenta dudas. Y más la iglesia que ha sido esporádica, la iglesia volátil, la iglesia que va de un lado al otro, una iglesia no centrada. Pero ese ministerio
tiene como función principal preparar. ¿Por qué? ¿Por qué preparar? Porque es el precursor. El pueblo que va a recibir a Jesús antaño fue un pueblo que rechazó la religión, un pueblo que vivía alejado, y ahí se trabajó en la primera manifestación de Cristo. Pero hoy, en el regreso, el espíritu de Elías sigue vigente porque fue establecido en lo último. Voz del que clama en el desierto: preparen el camino del Señor y enderecen sus sendas. Y la preparación sigue siendo lo mismo. Cambia tu vida, cambia tu manera de ser, transfórmate. Deja de buscarte a ti como ente principal en el mundo y voltea a ver a Dios, porque Él quiere transformarte, porque Él quiere llevarte a una dimensión completamente diferente. Pero tienes que buscarlo con el corazón. El tiempo se agota, el tiempo se acaba y el pueblo de Dios estará ya listo. Creo que vamos paso a paso, ¿verdad? Arrepentimiento, dice el versículo 4, y bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento. Sumérgete en el arrepentimiento, vive en el arrepentimiento, habla del arrepentimiento, camina en él. Arrepentimiento es una forma de pensamiento acercada a Dios, y dice, para perdón de pecados. Si tus pensamientos no cambian, el pecado sigue vivo en ti. Si tus pensamientos no cambian, seguirás siendo la misma persona, derrotada, soberbia, orgullosa, ¿verdad? Pero si tus pensamientos cambian, empieza todo un proceso de transformación. Una transformación que va a cambiar, que va a renovar, que va a transformar todo tu ser. Y cada uno de nosotros estamos llamados hacia ese punto, hacia ese renuevo, hacia esa transformación de vida. Y cada día se manifiesta. El ministerio de Elías, el precursor, está vigente, se sigue manifestando en todos los niveles. El ministerio de Elías es claro como lo era el de Juan. Sin embargo, Juan vino a manifestarse con el ministerio de Elías: arrepentimiento para perdón de pecados. No hay perdón de pecados si tu pensamiento no cambia, si tu pensamiento no se transforma. Hermano, pero el Señor Jesucristo perdonó pecados. Sí, porque Él conoce el corazón antes que cualquier cosa. Así que podemos mirar aquí, el ministerio de Elías se manifestó en la vida de Juan. Lucas capítulo 16, en el versículo 16 dice lo siguiente, ¿estás conmigo? La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Y vemos aquí que hay una fuerza que te va a impedir que entres en el reino. Y dice que la ley y los profetas eran hasta Juan, porque Juan predicó la primera venida de nuestro Señor, es decir, la manifestación del Hijo de Dios, Cristo. Y toda la profecía se cumple en Juan acerca de la venida, porque Él era el precursor. Él era el que le decía: prepara el camino al Señor. Él era el que hablaba a la gente y les decía: enderecen sus sendas. Él era el que le decía a la gente: arrepiéntete. Y no era tan solo un pesar, como nos dijo la iglesia popular. No es un pesar por tu forma de vida, no es un remordimiento, no es un deseo en el corazón de decir: me duele. Es un cambio de pensamientos para que no peques nunca más. Es un cambio de pensamiento para que no vuelvas a caer en esa vida desastrosa. Y dice que la palabra de Dios parte el alma y el espíritu, las intenciones y los pensamientos de Dios en nosotros. Y Él va a impulsarte, va a alentarte, va a inspirarte para que tú generes cambios en tu vida, para que Dios sea el principal. Al fin y al cabo, lo vamos a encontrar en la eternidad. Pero ¿cómo puedes decir que amas a Dios si no lo manifiestas aquí en este poco tiempo? ¿Cómo vas a ir a la eternidad si hoy en la vida terrena no puedes regalarle un poco de tu vida? ¿Verdad? No te engañes. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, cosechará. La ley y los profetas fueron hasta Juan, porque ahí se consumó la profecía de la presencia de Dios, el Emmanuel, Dios con nosotros. Y después de ello empezó la transformación. Sin embargo, se cierra el antiguo pacto diciendo que Elías volvería a manifestarse otra vez. El ministerio de Elías
era el precursor, era el anunciador del reino de Dios y de la venida de Jesucristo. Hoy el ministerio de Elías vuelve a despertar. Mateo 11 es la preparación del ser humano para encontrarse con Cristo. En el capítulo 11, versículo 12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. No dice valientes, aunque hay alguna versión que la traslada. El reino de Dios no es fácil, lo tienes que arrebatar a tu manera de vida. Le tienes que decir a tu carne, basta. Le tienes que decir a tu mentalidad almática, basta. ¿Por qué, hermano? Porque somos atraídos como un imán hacia el mundo, porque ahí nacimos. Nos atrae el mundo de todas las formas. Así que tenemos que decirle, basta. Intenciones y pensamientos y decisiones. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Y el que tiene oídos para oír, oiga. Y vuelve a decir una palabra, que solamente los entendidos en la palabra de Dios, los que tienen ese deseo, esas ganas, esa ansiedad por ser transformados, serán los que tengan oídos para oír. Los demás pasarán algo desapercibido y su vida seguirá siendo atraída por el mundo que los rodea y vivirán en aquello. Será parte de su vida, ¿verdad? Están a gusto, no hay ningún compromiso. ¿Qué va a suceder, hermano? Bueno, empezará a hacerse una separación espiritual. La palabra santidad, sin la cual nadie verá al Señor, es una palabra que en su primera fase significa compromiso y consagración, dedicación. Y sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué significa, hermano? Que si tú no estás comprometido con Dios, Dios no está comprometido contigo. Aunque tengas una promesa de salvación, tú mismo la dejarás a un lado. Es para entenderlo. Juan tiene el espíritu de Elías. Juan fue el precursor. Él anunciaba la venida del Cristo. Él preparaba el camino del Señor. Él era el precursor, así como lo fue Elías, ¿verdad? Elías tenía un ministerio profético. Era un ministerio de enfrentamiento violento de las cosas que ofendían a Dios. Elías se manifestó por eso y retó a los profetas de la época y pidió matarlos. ¿Sabes? Pero nos hace pensar que el ministerio profético de Elías también era un profético de debilidad. Era como nosotros. Ese ministerio era de hombres. Y un día Elías se bajó, se descuidó y se deprimió. Y lo vemos aquí siendo auxiliado por el ángel hasta por 3 veces. Pero no cambia. Y le dice el Señor, tú no quieres cambiar, ya no sirves como profeta, pero lo dejó como maestro. Siguió siendo el maestro, siguió siendo el preparador. Ve a ser a un discípulo tuyo. Y yo quiero preguntarte, hermano, ¿le vas a presentar a Dios un discípulo tuyo? ¿Has trabajado para presentar un discípulo de lo que tú has conocido? Alguien que digas, lo he estado preparando porque este tiene, porque este quiere, porque este anhela, y vas a desgastar tu tiempo. Y sabes, hermano, tú fuiste llamado para hacer una identificación con la generación que viene, si Dios no lo permite. El corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Me explico? Tú que eres un discípulo, tú que te has convertido, y yo me he convertido en tu mentor o en tu tutor, estaré contigo, soy tu formador, entrecomillado, de la palabra de Dios en este lugar. El gran formador es el Señor, pero lo hace a través de sus siervos. Y ahora a nosotros nos corresponde estar formando, pero al mismo tiempo tú puedes ir siendo entrenado para formar a otros, trasladar tu espíritu. Así como un día Moisés levantó sus manos y le dijo, Señor, no puedo con este pueblo, no puedo, quítame la vida. Y le dijo el Señor, anda, tráeme 70 personas maduras
que sean serias, que sean verdaderas. 70 personas de 2 millones, parecía, ¿y dónde las voy a encontrar? Y las encontró en los jefes de familia. Había gentes que estaban con él, y empezó y les dijo: Señor, pues aquí están, pero 2 de ellos no pudieron ir el día que fueron citados. Y les dijo Dios: tomaré de tu espíritu y lo pondré sobre esas personas. Y las 70 personas, aun cuando 2 de ellas no habían ido, participaban del espíritu, el espíritu de la vida de Moisés en todo ello. Así que ellos llevaban la carga del pueblo, aprendieron a amar al pueblo como Moisés, empezaron a recibir las cosas como Moisés, dirigiendo a la gente como Moisés, porque tenían el mismo espíritu. Y de igual manera yo espero que tú, hermano, estés recibiendo el mismo espíritu que Dios nos ha dado. Que tengas esa misma dimensión, que tengas esa hambre, que tengas esa necesidad, ese dolor por las almas que se están perdiendo, ese dolor por las personas que van a morir sin recibir la palabra de Dios y que están a tu alcance. Y ese amor también por las cosas santas, antes que ese mundo. Ese es un ministerio, ese es el ministerio de Elías. En Mateo capítulo 17, nomás voltea a ti. Capítulo 17 del versículo 10 dice: entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y respondiendo Jesús le dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Y en el tiempo de la restauración de todas las cosas, Elías tiene que manifestarse. Elías es el gran restaurador. Elías es el que tiene la palabra de cambio para este tiempo. Arrepiéntete, conviértete. Son 2 palabras que hablan de una vida totalmente transformada. Hermano, pero Dios me va a cambiar. No, Dios te va a dar los elementos para que tú cambies. Porque cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que hablamos. Es decir, todo el tiempo estamos hablando palabra de Dios. Y cuando tú dices verdades, la palabra de Dios va a permanecer en tu corazón. Y esa palabra que tú crees es la palabra que te va a dar la vida. Esa palabra es la que te va a transformar, que te va a cambiar, que va a ser una persona nueva de ti. Esa palabra que está en tu corazón, que tú repites, porque cerca de mí está la palabra. ¿Verdad? Cuando viene el tiempo de prueba, levantas tus manos y dices: porque mayor es el que está en mí que lo que está afuera. Cuando viene el tiempo, la tormenta que está fuerte, dices: pero Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y cuando estás viviendo circunstancias desfavorables, dices: no importa que ande en sombra de valle de muerte, amén, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado. Aleluya, me vuelven a inspirar. Y esa manera, la palabra que te va a salvar es la palabra que está en tu corazón. Y te va a salvar de enfermedades, te va a salvar de circunstancias, te va a salvar de cosas. No busques la palabra fuera, búscala en el corazón, porque la has recibido. Pero si no la tienes, válgala. No puedes encontrar lo que no has recibido. No puedes encontrar la paz porque nunca la recibiste. No puedes encontrar el perdón porque nunca lo recibiste. No puedes encontrarte con Dios porque nunca lo recibiste. Y como no lo recibiste, tú eres Dios para tu propia vida. Pero seguramente tú no tienes ninguna oportunidad de salvarte a ti mismo, porque entonces el sacrificio de Cristo no es para ti. ¿Entiendes? ¿Te das cuenta de lo desastroso que estamos viviendo en este tiempo? Y la razón por la cual tenemos que volver a retomar el principio. Volver otra vez a decirle a la gente: recibe a Jesucristo. ¿Cómo se recibe? Por medio de la palabra que tú crees, que abrazas, que la haces tuya, que permanece contigo durante todas las cosas y todos los tiempos. Ahí está Jesús, manifestado a través de la palabra. Porque mayor es Dios que está en nosotros que lo que está en el mundo. Cuando tú entiendes que
que lo que está en tu corazón es lo que te va a salvar. Cuando tú lo pronuncias porque está en tu corazón, te das cuenta que eres una persona diferente. Te das cuenta que Dios está contigo. Te das cuenta que la palabra de fe se desencadena porque habla lo que está en tu corazón, no lo que está en tus pensamientos. La palabra lo discierne, lo separa. Estos son pensamientos. Tenemos muchos. Ay, cómo me gustaría ser. Ay, pues que yo voy a hacer. Ay, es que yo. Y te das cuenta que el yo es lo más importante de tu vida, en los pensamientos. Pero cuando tomas las intenciones, renuncias a tu yo. Renuncias a lo que tú eres para una transformación. Versículo 11. Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Él es el gran restaurador, el precursor. Él es el que previene, el que anuncia. Él es el que te dice: prepara tu corazón porque viene Jesucristo. Él es el que va a decirle a los santos: levántate, deja de estar acomplejado, Dios te levanta. Y si Dios te levanta, ¿a qué le temes? Y le dice al orgulloso: bájate, que no tienes nada que Dios no haya puesto en tus manos. Y nos va formando un pueblo bien dispuesto. El ministerio de Elías trabaja en esa dimensión. Y hoy el gran precursor está aquí a través de la palabra de Dios. Arrepiéntete, cambia tu mentalidad, conviértete, ahora vive lo que está dentro de ti. Cuando venía con el Bautista allá en Jordán, llegaban religiosos y solamente iban a observar lo que hacía Juan. Y Juan les decía: generación de víboras. Ahí nos estaba viendo y miraba con su religiosidad, ¿verdad? Jesús les había dicho: no piensen decir muchos de ustedes somos hijos de Abraham, porque Dios puede levantar hijos a Abraham de las mismas piedras. ¿Por qué les decía eso? Porque ellos decían: somos iguales. Y les decía Jesús: no somos iguales. Y hoy la iglesia está pensando en lo mismo, pensando como que es hijo de Abraham, como que somos hijos de la fe en todas las formas, como que ya para qué cambiar, como que ya para qué hacer, como ya para qué. Mi vida es tranquila, mi vida es con calma, mi vida la puedo disfrutar. Ay, Señor, qué bendiciones me has dado, que hoy no puedo venir a la iglesia porque tengo que ir a disfrutar las bendiciones que tú me diste. Error. Y poco a poco miramos cómo la iglesia sigue liturgando. Es un tiempo de que tú te prepares, Señor. Es un tiempo que endereces tu caminar, enderezas las sendas. Es tiempo de que cambie tu vida, porque el Señor Jesucristo está a las puertas. ¿Qué es lo que se restaura? ¿Qué es lo que se está restaurando en los tiempos de la restauración? De todas las cosas. ¿Qué cosas? Lo que te entregó Moisés y lo que te entregó Jesús, para hacer uno solo. A través de la fe tú vas a cambiar. Lucas capítulo 3. Espero no ir corriendo. Lucas capítulo 3, en el versículo 7, dice: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comiencen a decir dentro de ustedes mismos: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y vemos cómo aquí estaba sucediendo, cómo estaba aconteciendo, ¿verdad? Estaba hablando acerca de todo esto, y estaban a la expectativa, estaban mirando todo ello, ¿verdad? Y es lo que estaban diciendo: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Hay una evidencia de nuestra forma de vida, hay una evidencia de nuestro cambio. Cambia tu manera de hablar, cambia tu manera de pensar, bueno, cambia hasta tu manera de vestir, cambia tu manera de caminar, tu manera de comer, todo cambia. No te das cuenta tú,
pero la gente que está cerca de ti se da cuenta de ese cambio. Hay frutos, y los frutos dignos de arrepentimiento son frutos que denotan un cambio de mentalidad. Metanoia, la palabra empieza a cambiar. A eso se le llama restauración. Aquí podemos decir, no, hermano, yo ya soy salvo porque yo soy pentecostal. Otro dice, no, yo soy salvo porque soy bautista. Otro dice, no, soy salvo porque soy luterano, de los más antiguos. Otro dice, yo soy salvo porque soy presbiteriano. Y les dice, Dios puede levantar hijos de Abraham aún de las piedras. ¿Y sabes por qué lo está diciendo? Porque hay personas que vivimos con una oración que hicimos en ningún cambio hace muchos años. Nos fuimos a bautizar porque era la pura novedad, ¿verdad? Voy a convivir con los hermanos y le voy a decir, hermanito, que Dios te bendiga, aleluya y gloria a Dios, ¿verdad? Y vamos a decir esas palabras y todo el mundo va a decir, es cristiano. Pero la realidad se va dando en el corazón, frutos dignos del cambio de pensamientos. Yo soy pentecostal, yo soy presbiteriano, yo, pero realmente ¿qué fruto hay de todo eso? Un hombre, una tendencia, un acercamiento a una forma doctrinal. La palabra de Dios no forma secciones doctrinales. La palabra de Dios en toda forma es una doctrina. Y la palabra doctrina significa enseñanza obligada. Así que toda la palabra es una enseñanza obligada. El arrepentimiento siempre va a traer evidencia. En el versículo 8, aquí dice, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decir dentro de ustedes mismos, yo nací en un hogar cristiano, yo nací en el Evangelio hace 25 años, yo nací, no, si tú no has cambiado, haz frutos dignos, porque es la única evidencia que da cuenta de ti. Dios va a buscar los frutos de tu espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿No los tienes? Entonces la palabra de Dios no está en tu corazón, no produce el fruto del espíritu, no ha producido la palabra que es semilla, no ha entrado en tu corazón. Entonces, ¿qué sucede cada vez que vienes a la iglesia? Bueno, por citar algunos, llegan, se sientan y se duermen. Gloria a Dios. Qué bueno que tenemos esa oportunidad. Ya voy a patentar mis predicaciones contra el insomnio. Se duermen. Otros vienen y están dentro de la iglesia y de repente ya sacan el celular. Mandan mensajes a todo mundo, escuchan, hablan, dicen, y no se dieron cuenta que el Espíritu Santo les estuvo hablando a su vida. No le hicieron caso. Salieron, pero estaba bien. Otros apenas vibra el teléfono y salen. Como si Dios les fuera a hablar por teléfono. Nos encontramos allá afuera. ¿Qué pasó? Y ahí le están diciendo a Dios, Dios, el que tengo en el teléfono es más importante que tú. Y lo voy a atender primero que ti. ¿Sí? Cambia tu manera de pensar. ¿A quién estás ofendiendo? Por esa causa muchos serán muertos. Pero hoy lo tomamos como una cosa simple. No voy a ir. La gente moría por no guardar el día sábado, el día de reposo. Era excluida del pueblo. Eran encerrados en cárceles. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque en un pueblo donde las cosas de Dios son importantes, estas cosas se ven más. Pero donde Dios no es importante, todo el mundo hace lo que quiere hacer. Quiero recordarte los mensajes a la iglesia. 7 iglesias del Asia, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí. Apocalipsis 2 y 3. Me encontré ahí una persona que decía
es que la primera y única iglesia de Dios es la iglesia católica. Digo, mira, aquí hay 7 iglesias y no está la de Roma. Ahora tú dime dónde la encontró. Y estas son las primeras iglesias, a los 100 años, porque la iglesia romana fue fundada en el año 500 y un poquito más. Pero a veces la gente no sabe y defiende lo independiente. Si no cambian tus pensamientos, no va a cambiar tu vida. Las iglesias, Apocalipsis capítulo 3, no te las voy a dar todas ni todo. Voy a enfocarme solamente al mensaje que les da el Señor. Versículo 16 le dice: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Te puedes dar cuenta, hermano, que con Dios no se puede andar a medias tintas. ¿Eres o no eres? Pero como hoy está todo debatido, como hoy vivimos tiempos, el ministerio profético tiene que hacerte ver la gravedad de esa cuestión. Cuando eres vomitado, eres sacado del cuerpo. Cuando una persona vomita, lo hace por la boca, y sale todo lo que está dentro de sí. Y dice el Señor: te voy a sacar de mi cuerpo. Y la persona vomitada ya no tiene ganas de estar en la iglesia, se siente contento en su mundo. Y el que quiera ser amigo del mundo se convierte en un enemigo de Dios. ¡Ay, qué religioso eres, pastor! Lo escribió el Espíritu Santo como algo importante. Pero al paso de los tiempos dejó de ser importante para tu vida. Quiere decir que tienes un grave peligro. Y aquí les dice: por cuanto eres tibio. Por cuanto eres tibio, cuando no tomas una decisión, cuando solamente te conformas con lo que está afuera, tienes un grave peligro. Capítulo 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Estás muriendo. Este fue otro mensaje más que el Señor le da a esta iglesia, a la iglesia de Sardis. Estás muriendo y se está siendo arrebatada la palabra de Dios. ¿Qué acaso no te das cuenta? Y tú sigues diciendo que eres cristiano, pero no vives como tal. Sigues diciendo que eres una persona nacida de nuevo, pero no lo tienes. En el otro mensaje, en el capítulo 2, en el versículo 4, me dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero en su lugar, si no te hubieras arrepentido. Has dejado tu primer amor. La palabra amor se traduce en servicio a aquellos que amamos. Y esta iglesia ya no servía al Señor. El amor se traduce por obras. Cuando un padre manifiesta el amor por sus hijos, ellos ocupan el primer lugar en su vida. Y Él trabaja para que no les falte absolutamente nada a ellos. Y Él los forma. Esto es el amor de un padre. Y dice aquí que la gente ha dejado su primer amor. Dios dejó de ser tan importante. Dios, mira, has dejado tu primer amor. Ya no le sirves al Señor. Ya no buscas cómo honrarle. Ya pasa el tiempo. Y el mensaje es: recuerda de dónde estás cayendo. Recuerda de dónde has salido. Cada uno de nosotros tenemos una oportunidad. Haz una visita a las personas que conoces. Ábreles la puerta para que tengan una oportunidad. Regálales un librito, un folletito.
a través de una oración, que tú vuelvas a despertar como antaño. Conviértete en el profeta de Dios. Dile al Señor que te ayude, porque estás frío. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Cambia tu mentalidad. ¿Por qué no sigues buscando de la palabra de Dios? ¿Por qué no sigues proyectando lo que tú eres? ¿Te acuerdas cuando tú recibiste? Fuiste a visitar a tus parientes, a tus amigos, y les dijiste: soy cristiano, cuidado, ya no voy a estar con ustedes, soy cristiano. Y traías tu Biblia por todos lados, y alguien te preguntaba algo, y le decías: pero Dios aquí dice. Pero ¿dónde está tu Biblia? Es que utilizamos un dispositivo electrónico. Sí. ¿Y eso quiere decir que la Biblia no está aquí? ¿Acaso no traes una Biblia para enseñarle a la persona y te das cuenta que ya no es importante? Hoy podemos traer la Biblia en el mismo dispositivo, en un teléfono, para que cuando alguien nos pregunta: sacas tu teléfono, ¿a quién le vas a hablar? Le voy a hablar a Dios, para que me conteste con su palabra. Pero mira lo que me gusta. Pero no está en tu corazón. Creo que tienes que hacer ajustes. Arrepiéntete. Y vemos aquí como esa palabra de arrepentimiento, que está aquí muy fuerte. Versículo 5. Ahora aquí quiero enseñarte algo. Dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no, vendré pronto aquí y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. El candelero representa la iglesia y los espíritus, los ángeles que te rodean. El día que tú seas expulsado o quitado, sacado de una iglesia, aún los hermanos que están ahí, al paso del tiempo, pues ya no te van a llamar hermano. ¿Cómo estás, señor Pérez? Ya no es el hermano Pérez. ¿Por qué? Porque te alejaste, ya no te pueden hablar, y tú tampoco te vas a sentir conforme con que te digan hermano. No, por favor, no me digas así. El candelero ha sido quitado, ya no te ilumina la palabra de Dios. Y te vas a dar cuenta porque tus hijos van a vivir en la maldición ajenos de Dios. Una maldición que tu padre vas a escoger para ellos. Los ateos son una maldición para la gente. Son enemigos de Dios, de la palabra, por propia voluntad. El candelero representa a la iglesia y dice que a quitarlo de su lugar significa que será removido de su gracia. Servicios y cultos sin la presencia de Dios, cuando ese candelero no está encendido. Se habla de cultura, conocimiento teológico. Y cuando estamos mirando las 7 iglesias, a 5 iglesias fueron llamadas al arrepentimiento y 2 a la conexión. Apocalipsis 2:14. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Pocas cosas. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. 2 tipos de doctrinas: la doctrina de Balaam y la doctrina de Nicolai. La doctrina de Balaam era como la doctrina de Nicolai era jerarquías, poder, autoridad. Podemos mirar entonces cómo eso está en la iglesia hoy. Y son razones que dice el Señor: corrígete. Deja de lucrar con las cosas de Dios. Deja de estar haciendo aspectos lucrativos con las cosas santas. Y 2, la doctrina de los nicolaitas, los que buscan posición, los que buscan que les llamen rabí, rabí. Hoy muchos pastores
nombre para llamarse apóstoles. Otros quieren que les llamen pastores de pastores. Algunos más, hermano, dicen que sin su autoridad no pueden caminar la iglesia. Y estamos teniendo sin nombre de cosas que es terrible la manera que estamos viviendo allá afuera. Pero si tú no miras la escritura y después miras lo demás, no lo vas a saber. Creerás que, ¡ay, qué bien! Y engañarán si fuera posible aún. ¿Quién es? ¿Qué le ofrecieron al Señor Jesús en la tentación? Riquezas, poder, autoridad. Son las mismas cosas de la tentación hoy. Es lo que quiere la gente. Riquezas, predican por riquezas, enseñan por riquezas, y la doctrina de Balaam está ahí. Ahí está. Los que te dicen ven y siembra con dolor para que Dios te bendiga, y exprimen al pueblo cuando Dios especificó solamente ofrendas. Las ofrendas que se convierten en holocausto, es decir, que no las puede disfrutar el sacerdote. Las ofrendas de holocausto son las que llevan totalmente. Yo pongo 10 pesos, pero para que se compre un ladrillo. No tiene derecho el pastor a tomar un centavo de esa ofrenda. Es un holocausto. Después vienen las ofrendas de paz o acción de gracias y las ofrendas de pecado. De estas dos ofrendas pueden ser manejadas por el sacerdote. Y viene la tercera ofrenda, el diezmo. Esa parte de tu vida que pones al servicio de Dios mediante la iglesia. Eso le da de comer a la casa de Dios. ¿Y qué es la casa de Dios? El sacerdote. Mi casa, pero mi casa es la que está en unas paredes y mi casa es la que está aquí. Y mi labor también corresponde a mirar que tú, como hijo de la casa, estés bien, como los hijos de aquella casa. ¿Me explico? Mi casa soy yo mismo. Mi casa, mi familia. Mi casa, la iglesia a la cual sirvo. ¿Te das cuenta, hermano? Yo quisiera ya haberme comprado un avión, pero tú no has cooperado lo suficiente. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, aspecto financiero, ¿sí? A comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, la mezcla. No importa que se mezcle, caso que traiga beneficio. No importa cómo vamos a ganar el mundo, hermano. Si tenemos que ponerles ahí en la pared de afuera películas pornográficas para que vengan a la iglesia, se las vamos a poner. Y dice aquí, enseñaba a poner a tropiezo a los hijos de Israel, porque había fornicación, había mezcla. Y también tienes ahí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Nicolai. Hermano, la jerarquía, ¿qué acaso Dios no dijo que el que quiera ser mayor de nosotros, hágase como el menor y sirva? Porque el que no sirve, no sirve. Ahora repita conmigo, el que no sirve, no sirve. Ya casi me acerco. Servicios y cultos en la presencia de Dios, en donde solo se habla de cultura, conocimiento, teología, arqueología, y le llaman a esto enseñanza bíblica. Dios llama a 5 iglesias al arrepentimiento y llama a 2 a la corrección, 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos.
Cuando la profetisa Jezabel se mete a la iglesia en voz de alguien, de un hombre o de una mujer, y que empieza a generar cosas con su predicación, y el pastor no le dice basta, y la iglesia por su desconocimiento la deja. Por eso tenemos profetisas en la iglesia que profetizan en su propio corazón. Aquí no lo vamos a permitir nunca, y por eso te estoy llevando hacia esa cuestión para que tú lo entiendas. He mirado gente que se dice profetiza, que le ha quitado la dirección al pastor, que le ha quitado la iglesia, porque así se lo dijo Dios. Dios no es un Dios de desorden. Pero sabes, cuando la ignorancia está, destruye. Ay, pero le va a ir mal, pastor, tu voz no me interesa. Cuida tu boca porque te va a maldecir el Señor. Y se van. Pero antes quieren soltar maldiciones. Ríete de ellos. Pero hay gente que les tiene miedo. Enseñe y seduzca a mis siervos. Y después tenemos un montón de gente también utilizando tonterías. A fornicar, mezclar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Vienen al profeta y le dicen: profeta, fíjese que se casa mi sobrino por la iglesia católica. ¿Usted cree que pueda ir? Por supuesto que sí. El amor es antes que todo. Error. Desconocen la escritura. Si tu hijo va a la iglesia católica, lo perdiste desde hace mucho. Cuando no le enseñaste la verdad de la vida, cuando lo dejaste que caminara en las cosas, cuando ellos te dijeron no me importas tú y no me importa tu enseñanza, y dejaron de pertenecerte. Pero si aún con todo eso quieres ir, es tu problema. 5 iglesias al arrepentimiento y 2 iglesias a la conversión. No éramos perfectos, ¿verdad que no estaba la iglesia de Roma? ¿No estaba la iglesia de Roma 100 años después del Señor? ¿Verdad que no estaba? Porque la iglesia de Roma es un conjunto político, religioso. Y bueno, la Gran Babilonia se hace presente en ellos, una parte. Los religiosos de todas las épocas son la Gran Babilonia, la gran ramera. Y ahí es donde están muchas personas que dicen amar a Dios y que equivocan a la gente. El ministerio profético, el ministerio de Elías, habla de restauración, habla de enderezar los caminos, de enderezar las sendas, habla de que dejes de ser orgulloso, que veas tu carácter, habla de que dejes de estar acomplejado. Si Dios te escogió es porque eres valioso o valiosa. Deja el complejo fuera. Deja que la palabra de Dios entre a tu corazón. Tienes una razón de existir. Eres alguien especial a los ojos de Dios. ¿Sabes, hermano? Solo cambia aquí, arrepiéntete, cambia tu pensamiento y conviértete. Conviértete. ¿En quién? En un hijo de Dios. Yo soy lo que dice la palabra que yo soy. Yo tengo lo que dice la palabra que yo tengo. Yo soy un vencedor en Cristo. Cuando yo reconozco estas palabras, bueno, estoy listo. ¿Pero tú estás listo? Ponte de pie, por favor. Seguiremos hablando, seguiremos buscando hasta encontrar la gloria del Señor. Padre, en el nombre de Cristo, te damos gracias por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por la exhortación a nuestras vidas, el consuelo a nuestros corazones y la manera en cómo edificas nuestras vidas. Gracias, Dios, por la fortaleza que nos entregas
mediante la presencia de tu Espíritu. Te agradecemos, Señor, la oportunidad de vida y el propósito nuestro que se desarrolla en tus manos. Gracias, Dios, por este momento. Que tu bendición nos acompañe en todo tiempo hasta terminar nuestra carrera. A ti, hermano, que estás allá atrás del internet, ruego que Dios bendiga tu vida y que aún en aquel sitio donde te encuentres seas levantado para glorificar al nombre de nuestro Señor y exalte su nombre en medio de la oscuridad, porque Dios te llamó a ser luz en medio